consumo libre. Este programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más importantes para usted, para la vida de su familia, de su comunidad. Hoy tengo el gusto de estar aquí con dos colegas, dos conocedores profundos de la palabra escrita y de la palabra hablada. Ellos son el maestro Fernando Pérez Valdés. Muy bienvenido. Muchas gracias, Araceli. Un gusto, de verdad, estar aquí contigo. Y además podría yo definirte como mini alarife, porque construyes grandes edificios en pequeña escala. En pequeña escala. Y con ello has logrado crear pues, la aldea de Jerusalén, ni más ni menos. Pues sí, tratamos de revivir esos momentos tan importantes y además pues con un sentido también de didáctico, de que la gente aprenda un poquito de la historia. Así que combinamos ahí la pasión de la historia con la pasión de la creación artesanal. Pues espléndido. Fernando es miembro del capítulo Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana y también de la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia, autor de libros, en particular novelas que tratan de la vida de Fray Antonio Margil de Jesús, Espinas, en inglés y en español, que se ha producido y se ha traducido y se ha leído con muchísimo interés en la Unión Americana y Siempre Adelante, dedicado a Fray Junípero Serra. Así es, con quien compartimos justamente esa pasión. Es nuestro santo particular. Y Roberto Cuevas, muy bienvenido. Hola, Roberto querido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, a ti. Poeta, cuentista, editor, también eres hombre de radio y narrador oral escénico. Bueno, también le intentamos. Eres instructor de talleres de escritura y de talleres de la palabra escrita, de la palabra hablada. De la palabra hablada, sí. Doy un taller de cómo hablar en público sin miedo. Y alguna vez también estuve dando el taller de narración oral escénica. Lo que pasa es que no sé, lo he promovido, he hecho convocatorias y no sé por qué ya no llega la gente por ahí, ¿no? Vamos a volver a hacerlo. Quisiera preguntarte con el tema la narración oral, es decir, llevar a la palabra hablada, llevar a la palabra oral un cuento, una historia, un discurso que tenemos en la mente y que podemos sacar para compartir con los nuestros en un momento verdaderamente valioso. La junta del trabajo, la presentación de un proyecto, la reunión de amigos, la cena de Navidad, momentos que se queden grabados en la mente de las demás personas. ¿Cómo hace un narrador oral para crear, construir un discurso en la memoria? Bueno, justamente lo que digo ahí en el taller de cómo hablar en público es que sí hay que trabajar con la memoria, pero no con la memorización, ¿no? Es decir, el cuento narrado y cualquier discurso hablado requiere más de un entrenamiento, una preparación como la del jazzista, digamos, ¿no? O como la de los futbolistas, ¿no? O sea, los futbolistas no ensayan, ¿no? Eso sería impensable. Claro. No saben lo que va a ocurrir. No hay una coreografía para el campo de fútbol. Entonces, se debe tener una impronta precisamente para tener los recursos, que es algo que no es posible explicar en términos sencillos, pero
a través de las respuestas no verbales de cada público en cada ocasión, el cuento va cambiando, ¿no? Va siendo más rico o menos, o en una parte en donde ocurre alguna acción determinada, se puede poner otra. Heraclio Cepeda, precisamente con quien comparto este trabajo, ¿no? Aunque desde otra perspectiva, él fue mi padrino de primer libro, ¿no? O sea, Sí. él presentó en Jalapa mi primer libro publicado. Un chiapaneco extraordinario, poeta, muy amigo de Querétaro en algún tiempo. Sí, claro, también. Y bueno, pero Heraclio Cepeda justamente contaba historias en los foros en donde se presentaba y les iba cambiando, iba editando, ¿sí?, a través de la palabra en cada ocasión, y tenía una frase que decía: cuando el cuento ya no cambia, hay que matarlo escribiéndolo. Ah, qué interesante. Fíjate que Winston Churchill, dirigente inglés durante la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los artífices, pues, de, digamos, la paz o del final de la Segunda Guerra Mundial, escribió sus memorias y como no le podían dar otro tipo de premio mundial, le dieron el Premio Nobel de Literatura por este escrito. Y él decía que un libro toma cuerpo en la mente, comienza a germinarse como un pequeño embrión y luego crece y se va apropiando de la mente del autor y va siendo un tirano que le dirige todos los momentos de la vida, cierto, y que totalmente. es una voz interna que llega a callar la voz propia. Y entonces dice, llega el punto en que el escritor no hace más que vivir para el tirano y estar ofrendándole al monstruo todo lo que él siente y piensa desde que amanece hasta dormir. Y hasta en sueños aparece el monstruo. Entonces hay que decapitarlo y mandarlo a la imprenta. Sí, y es que el lenguaje es oralidad, ¿no? La escritura es un sucedáneo, ¿no? 40,000 años de historia, de las que solamente 5,000, es decir, 35,000 años de historia, fue oralidad, ¿no? De prehistoria, porque no se escribía, ¿verdad? Exactamente, sí. La historia comienza en el momento de la escritura. Pero 40,000 años antes ya teníamos el lenguaje. ¿Te acuerdas de esta novela espléndida de Mario Vargas Llosa que se llama El Hablador? Ajá. Donde él, una especie de Mario Vargas Llosa, una voz narrativa en primera persona, Un alter ego. un alter ego, que es Vargas Llosa también, entra a una galería de arte en París y encuentra unas fotos en blanco y negro donde hay una tribu africana contemporánea, todavía, digamos, anterior a los medios electrónicos en su manera de vivir, que están alrededor de una fogata escuchando a un narrador de historias donde él descubre que fue su compañero de secundaria. ¿Te acuerdas? El narrador. Es una maravillosa historia de Vargas Llosa, una novela, pero en la que él habla con mucha, de una manera muy prolija, sobre la importancia del idioma hablado. ¿Qué me cuentas, Fer? Coincido contigo, Araceli, justamente en lo que mencionabas de cómo los personajes del libro se van apropiando de tu vida, y llega un momento en que cuando estás a media producción de una novela, realmente estás conviviendo con los personajes. Yo no le llamaría un monstruo, porque realmente a veces los personajes son muy agradables, no todos son un monstruo, pero sí se apropian de tu vida. ¿Los escuchas? Los escuchas, hablas con ellos, y llega un momento en que no eres tú el que habla en el libro, es el personaje.
se apropia de ti y entonces llega un momento en que a veces incluso hasta tienes problemas con la familia porque no los estás escuchando a ellos, no estás poniendo atención a lo que te están diciendo, estás conviviendo las 24 horas del día con los personajes. Realmente es un trabajo muy difícil poderse abstraer de esto, pero fascinante. ¿No es un poquito como una esquizofrenia? Yo creo que sí. Como una patología en la que el que escribe Sí. no puede, digamos, integrarse por completo a la realidad mientras esté escribiendo, ¿no? Sí. Esto no pasa todo el tiempo. No es como un trabajo de 8 horas en donde tú vas a la oficina y al salir de ahí, bueno, el trabajo se quedó en la oficina. Aquí no, el trabajo te lo llevas y estás en misa y estás en un restaurante y estás en donde sea y llevas todavía el trabajo. Entonces yo creo que sí es muy difícil. Para los que conviven alrededor de un escritor, créeme que ha de ser muy, muy difícil, ¿no? Yo lo veo desde adentro, entonces no me preocupa, pero los que están alrededor ha de ser muy difícil, que uno está totalmente fuera de la realidad, está sumergido en la historia y hasta que no termina es cuando finalmente te liberas de esos personajes. Ahora, ¿cómo hacer de esa historia que tú estás inventando para escribir algo que te lleve a narrar de manera oral? Yo creo que justamente eso es lo interesante. Cuando tú esa narración la haces oral, la haces interesante. Es decir, cuando conviertes los textos en narrativa, es cuando realmente puedes atrapar al lector. Por tener un ejemplo, en una historia vas a hablar de algún texto, de un edicto del rey, de una carta, de un mapa, etcétera. Lo más lógico es presentar el texto tal cual, ¿no? La evidencia, pero lo interesante aquí es narrarlo. Por ejemplo, narrar cómo se dio este mapa, cómo se produjo, cómo se realizó, y entonces realmente ahí es cuando atrapas al lector, ¿no? Porque realmente le estás contando la historia, lo estás narrando. Sí. Y eso es lo que hace interesante un Ahora, texto. para nuestros televidentes, para la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos, ¿qué consejo le darías tú a ellos de cómo hacer de una historia que han leído o que se les ocurrió o que escucharon de sus abuelos algo que platicar en la oficina para tenerlos a todos interesados? Pues realmente vivirla, ¿no? Yo creo que hasta que vives realmente las historias es cuando las puedes transmitir, ¿no? El otro día platicaba justamente con una persona y me decía que quería quitarse los nervios al subir a un escenario. Y yo le decía, es que no te los debes de quitar. Realmente lo que debes de hacer es aprovechar esos nervios, todas esas vivencias, todo eso que has conocido, todo eso que has aprendido, lo debes de juntar y entonces lo debes de transmitir. Y en ese momento es cuando realmente atrapas al lector o atrapas a la audiencia, ¿no? Cuando transmites lo que estás viviendo. Si estás frío, si estás simplemente dando a conocer una información, pues te vuelves la persona más aburrida. Realmente es hasta que lo vives y esas vivencias las transmites cuando realmente logras que una narración oral sea interesante, sea apasionante y que atrape al público. Excelente, excelentes consejos. Con estas ideas nos vamos a una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya.